Vamos con Cerrando la Noche y como de costumbre ya para esta parte del programa, damos paso a la participación de nuestros invitados. Y esta noche nos acompaña uno de esos que ya es parte de nuestro programa, que siempre viene a echarnos a todos gotitas en los ojos en cuestiones fundamentales sobre la economía, el sistema financiero, el problema del endeudamiento, que ha sido muy incisivo en sus análisis y perspectivas sobre el rumbo que lleva la República Dominicana. Y don Apolinar Veloz no necesita más presentación que decir lo que dije y su nombre. Buenas noches, Apolinar. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni, Luis. Le agradezco la invitación porque hay mucho que discutir y aclarar sobre la situación que tenemos en la actualidad. Yo creo que sí, y de entrada sería bueno saber cuál es tu opinión sobre las medidas de carácter económico que ha adoptado el presidente de la República, pero también la que ha puesto en marcha el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria. ¿Son las medidas adecuadas para el momento actual, dada la naturaleza de la crisis sanitaria, social, política y económica en que estamos inmersos? Bien, yo no voy a hacer ningún juicio de entrada. Yo lo que voy a tratar de explicar es cuál es la característica macroeconómica de la situación que tenemos hoy en día y veamos si efectivamente las medidas que ha propuesto no solamente el Banco Central, sino también el Ministerio de Hacienda atacan el problema fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La economía dominicana venía creciendo muy bien, incluso hasta el primer mes de este año ya el gobernador del Banco Central había anunciado que la economía había crecido positivamente y que tenía una tasa de crecimiento aproximadamente de 1,4-5%, lo cual era muy bueno. Llega la pandemia del coronavirus y cuál es la consecuencia que tiene la misma sobre la sociedad dominicana y sobre la economía. La primera medida que se toma es el aislamiento como una forma de evitar la propagación del virus y ese aislamiento implica que las empresas dejan de producir porque sencillamente no se quiere exposición de los trabajadores a esa pandemia, pero de la misma manera separa el sector turismo, separa el sector transporte y separa la producción en general de bienes y servicios. Esa paralización genera un desempleo importante. A las empresas no le ha pasado nada. ¿Cómo ocurre normalmente cuando hay un ciclón o cuando hay un terremoto? Que la infraestructura productiva se daña y por esa razón no se produce. En este caso, la infraestructura productiva está intacta, pero por el distanciamiento social no se está produciendo. Y el distanciamiento social también produce desempleo. Y el desempleo produce a su vez una falta de demanda de consumo. Y acordémonos de que el consumo representa el 85% del producto en la República Dominicana, de tal manera que es la variable más importante, no así la inversión, para el crecimiento de la economía. Entonces, si yo lo que tengo es un aumento del desempleo, pero al mismo tiempo tengo un sector digamos, un mercado de trabajo que está fundamentalmente compuesto por cuentapropistas, que no tienen ningún tipo de protección, el gobierno no los conoce y no hay una medida que pueda ser dirigida para resolver el problema de esa gente, evidentemente que ese desempleo no tiene ningún tipo de protección, no así aquellos que tienen una empresa, que tributan a la seguridad, que tienen seguridad social, que el gobierno le está dando una asistencia al salario, o sea, le está pagando el 70%, mientras el sector empresarial, que es el que debía hacerse cargo de todo eso, le está pagando un 30%. De tal suerte
que la medida de asistir directamente a los desempleados puede resolver el problema de la falta de demanda, pero no puede atender a la totalidad de aquellas personas que deben continuar trabajando para producir un ingreso y demandar. De tal manera que la producción, el consumo se cae y con esto se cae también la producción. Y está en la misma cita que hace el presidente sobre una cita del Banco Mundial, donde dice que las economías de América Latina van a experimentar un crecimiento negativo durante este año y que solo la República Dominicana tendrá un crecimiento de cero. Pero cero es malo, porque el último dato de crecimiento económico del año del 2019 era 5%. 5% no puede ser bueno y al mismo tiempo 0% de crecimiento puede serlo también. De tal manera que lo que estamos asistiendo es una contracción brutal de la economía dominicana por falta de demanda. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Banco Central? El Banco Central, además, aparte de la medida que tomó el gobierno de asistencia a través de la tarjeta Solidaridad, a través del desayuno escolar, o sea, eso... A través de fase. De fase, exacto. O sea, eso evidentemente que alivia un poco la situación de demanda, pero no menos cierto es que aquellas personas, incluso que reciben una asistencia, es una asistencia que está por debajo del salario que tenían antes, de tal manera que no pueden llevar el mismo ritmo de consumo, el consumo tiene que ser menor. Y aquella gente que no está trabajando, pues efectivamente consumirá de alguna de las dádivas que usualmente les da el gobierno. Ahora bien, ¿qué hizo el Banco Central? El Banco Central lo que hizo fue, yo voy a reducir la tasa de interés de política monetaria para que los bancos tengan mayor cantidad de recursos para prestar. Ahora bien, si las empresas no están produciendo, para mí resulta lógico que yo no puedo pedir un préstamo para producir porque no voy a tener a quien venderle. Porque justamente lo que se ha caído es el consumo. Entonces, esas medidas... Está paralizada la producción, Apolinar. ¿Perdón? Está paralizado casi la totalidad de la producción en el país. Por eso, entonces, si está paralizada la producción y yo estoy tratando de darle crédito a las empresas no están produciendo y si producen tienen que almacenar sus bienes, es decir, no los venden y al no venderlos no tienen ingresos y si no tienen ingresos no pueden repagar el préstamo que han hecho al banco. ¿Y qué han hecho? ¿Y qué hizo otra cosa? Otra medida fue sencillamente decirle a los bancos, mira, la gente que no te pague por los próximos 90 días, yo no te voy a clasificar tu cartera, de tal manera que tú no tienes que hacer ningún tipo de provisión. ¿Qué significa eso? Que si a un banco le dejan de pagar, entonces la superintendencia de banco debe clasificar esa cartera B, C o D, que son clasificaciones que ameritan una provisión de los bancos comerciales. ¿Qué significa una provisión? Significa que de las ganancias que tiene el banco tiene que poner un dinerito aparte para proteger la probable retiro de depósitos de los depositantes de cada banco. De tal manera que lo que hizo el gobierno fue con esa medida fue proteger al sistema bancario para no perjudicarle sus beneficios. Y también tomó medidas para darle una flexibilización del encaje legal, que es una medida que ya no se usa por ningún banco central. Aquí estamos en la época de los 80 todavía, donde se usaba el encaje legal como una medida de aumentar la cantidad de dinero en circulación. Y también, no solamente lo hizo, flexibilizó el encaje en pesos, sino también lo flexibilizó en dólares. Y al final de cuentas, el Banco Central se va al Fondo Monetario Internacional, pide 650 millones de dólares y una cantidad no determinada que pedirá a la Reserva Federal, que pondrá como colateral las inversiones de las reservas internacionales que tiene el Banco Central en el extranjero. O sea, no le están regalando, no, tú tienes que poner un colateral. Yo te presto, pero tú tienes que poner un colateral. Entonces, si uno analiza el conjunto de medidas han beneficiado fundamentalmente a las empresas
y a los bancos comerciales. Porque yo no creo que nadie en su sano juicio en la actualidad se acerque a una entidad bancaria para pedir un préstamo cuando él sabe que hay una contracción de la actividad económica y que esa contracción le impedirá pagar un préstamo si es que toma un préstamo. Bien, o sea, Apolinar, de las medidas que tú señalas, primero, las facilidades para préstamos, que como tú señalas no tendría un efecto real en la gente, porque no va a ir a buscar prestado. El tema del aprovisionamiento, no aprovisionamiento, va a beneficiar directamente a las entidades financieras, tampoco a la gente. Lo mismo ocurre con el encaje legal. O sea, es decir, que las medidas en conjunto están dirigidas a financiar, como tú has señalado, las empresas y los bancos y el sector financiero. Entonces, ¿qué medidas tú piensas debió adoptar el Banco Central para beneficiar a la gente en este problema económico generado por la COVID-19? Mira, ahora sería una excelente oportunidad para el gobierno para invertir, pero ¿dónde debe invertir el gobierno? El gobierno debería invertir en aquellas empresas que están relacionadas con el sistema sanitario dominicano. O sea, debería tener empresas, el gobierno debe poner el dinero justamente en inversión en las empresas que producen mascarillas. Yo no sé si producen mascarillas, yo no sé si producen a las empresas que producen oxígeno, las empresas que producen todos los elementos que necesita el sistema sanitario para atender la pandemia. Eso es lo que han hecho otros países más desarrollados y eso le ha dado resultados porque ¿qué están protegiendo? Están protegiendo el capital humano, es decir, a los trabajadores, que son los que crean riqueza. O sea, usted pone una empresa y no le pone trabajadores y esa empresa no se mueve. Sin embargo, usted deja al trabajador solo y el trabajador le crea una cartera, le hace unos zapatos, él puede producir bienes y servicios y por eso puede recibir un ingreso. Si el gobierno hubiera sido inteligente, hubiera metido no solamente esas asistencias que está dando a través de la tarjeta Solidaridad, esto puede estar bien y yo creo que se puede considerar bien, pero a las empresas que están directamente relacionadas. Las zonas francas no producen implementos clínicos. Pues en la zona franca entonces debería ser una inversión importante para satisfacer las necesidades de equipamiento de los hospitales, necesidades de fundamentalmente laboratorios. Aquí los laboratorios deberían estar investigando cuál es cómo se puede resolver el problema de una vacuna para el coronavirus, pero están esperando que los países más desarrollados. Señora Apolinar, más sencillo todavía, no tenemos alcohol. No tenemos alcohol, indiscutible. Entonces, toda la farmacia no tenemos alcohol. Eso es grave. O sea, no tener alcohol. Entonces, algodón. O sea, todo lo que signifique mantener no solamente el capital humano del personal sanitario, sino también mantener a una clínica en un nivel que efectivamente pueda atender las necesidades que se han producido con esta pandemia. El día Entonces, pasado, esa es la inversión que tenían que hacer. Discúlpame, Junior. Apolinar, Sí, continúa. hablabas del caso de la mascarilla, yo me río, y mencionas también la zona franca. Y te va por el tema de la producción de equipos médicos como lo están haciendo. Pero también las zonas francas textiles pudieran estar produciendo la mascarilla que necesitamos. Es más, quizás suplir a las islas cercanas. ¿Por qué no aprovechar esas infraestructuras? No, porque tú sabes lo que pasa, es que el presupuesto público se ha utilizado en los gobiernos, en las administraciones PLDistas, como la fuente fundamental de enriquecimiento de los políticos del partido. Entonces, hay que gastar y no importa en qué. Y esa ha sido la línea de ejecución presupuestaria de las administraciones del PLD, no solamente con Leonel Fernández, sino también con Danilo Medina. Entonces ellos no están viendo oportunidades de inversión y resolver el problema. Ellos lo que están mirando es cuánto me queda en mi bolsillo. Y se ha demostrado ahora con esas compras que se han hecho, porque efectivamente tú puedes hacer una compra de emergencia, pero eso no significa que tú pagues $7 por encima del precio promedio del mercado.
Entonces eso no está bien y alguien se está beneficiando de eso. Y hay informes y reportes que establecen que efectivamente hubo una comunicación del INAIPI donde señala la irregularidad. Entonces, la política fiscal de esta administración debe ser totalmente revisada de arriba hasta abajo. Y el gobierno que venga, evidentemente que va a tener unos problemas serios, muy serios, de cómo acomodar la política económica al crecimiento y a todos los compromisos que se han creado dentro del presupuesto público y que limitan la capacidad de inversión del gobierno. Usted habló ahorita, señor Apolinar, de la importancia de que el gobierno en este momento pues, pudiera invertir en áreas tan importantes y tan sensibles como es el área sanitaria. Habló de si se pudiera producir mascarillas, aumentar la producción de, en este caso, de oxígeno, ver cómo pudiéramos, pues, cualquier utensilio, cualquier herramienta que esté ligada a combatir el COVID-19. Pero también hay algo importante. No podemos descuidar nuestro aparato productivo, no podemos descuidar el campo, la apicultura, la agricultura, porque en un momento como este, donde pudieran escasearse ciertos productos, si descuidamos el campo, pues sería mucho más peor, porque entonces conjugaríamos la problemática sanitaria con una problemática también alimenticia. ¿Cuáles serían algunas observaciones al gobierno en este sentido? Pero mira una cosa, o sea, si la demanda se cae, como efectivamente ha ocurrido, tú no puedes dinamizar el campo. O sea, había un vínculo fundamental entre el sector turismo y el sector agropecuario. El sector turismo, por el distanciamiento y el aislamiento social, se paralizó. Y obviamente se paralizó la demanda que le hacían estos sectores, este sector al sector agropecuario. Y eso es inevitable, en el sentido de que si hay un sector que se para, con el cual tú tienes una relación de compra de bienes y servicios, y no la puedes suplir más porque sencillamente no hay demanda. Entonces, se va a parar el campo. Ahora bien, ¿qué tú puedes hacer en términos de lo que es el campo dominicano? O sea, tú tienes todavía familias que pasan hambre aquí todos los días. Tú puedes hacer un programa de compras para comprar los alimentos, no a las empresas que están ligadas a la corrupción del desayuno escolar, no, sino usar ese mecanismo para incentivar directamente la producción de los predios agrícolas, de los productores, no de los intermediarios. Entonces, ir a los intermediarios, si tú en los intermediarios, tú tienes los comedores económicos, sería reorganizar todo desde el punto de vista del servicio que el gobierno le puede dar a la población. Porque por eso es que el gobierno cobra impuestos. El gobierno cobra impuestos, es decir, para devolverlo en servicios. Y si el gobierno no está haciendo eso, si el gobierno lo que está haciendo es sencillamente enriqueciendo a los políticos, evidentemente que no está cumpliendo con su rol. Entonces, la inversión en el campo se ha descuidado totalmente. La inversión en el campo es una inversión parasitaria. O sea, el Banco Agrícola presta y esos préstamos posteriormente se convierten en regalos que hace el gobierno a la gente que es allegada a su partido. Entonces, eso no es una política agropecuaria. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no tiene información que teníamos antes con respecto a el área sembrada, qué se siembra, cuál es la productividad, cuál es el uso del agua. O sea, ya esos datos probablemente existe en alguna entidad privada, pero en la entidad pública, que es la que hace las políticas de producción, no las tiene. Entonces, ¿cómo un ministro puede orientar su política agropecuaria cuando no dispone de la información que es vital para tomar una decisión con cierta racionalidad? Vale, vamos a ir Apolinar que la pregunta, los estados de emergencia demandan también acciones de estado excepcionales. Y en el caso nuestro,
yo me quedé esperando. Me está haciendo Giovanni seña que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y volvemos entonces con la pregunta. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con don Apolinar Veloz. A la pausa le decíamos que los estados de excepción ameritan medidas también excepcionales. Y yo realmente, quizás equivocado, me quedé esperando y sigo esperando que el presidente de la República, por orientación de sus equipos de asesores en materia económica y en todas las áreas, de anunciar al país el establecimiento transitorio de una canasta básica controlada, de anunciar al país la intervención o regulación transitoria de todo el tema relacionado con los medicamentos. Pero también me quedé esperando que el presidente anunciara, por ejemplo, que iba a suspender durante los próximos 90 días de manera obligatoria todas las obligaciones de servicios, alquiler, deuda que tienen los ciudadanos que no están generando recursos. Igualmente pensé que el gobierno iba a anunciarle al país que, por ejemplo, el pago del peaje sombra, que implica ser entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, iba a ser suspendido. Que el tema del pago del arrendamiento de los terrenos de Punta Catalina iba a ser suspendido, que el pago de los generadores que cobran por capacidad instalada, que creo que todavía quedan algunos, iban a ser suspendidos para que todos esos recursos pues fueran puestos al servicio de los ciudadanos, no de las burocracias estatales. Creo que me fui muy lejos, Apolinar, o quizás estoy equivocado. Bueno, esas se podrían pensar. De hecho, el peaje sombra es proveniente de un mal contrato y de un mal contrato que benefició a gente que está en el gobierno. Esa podría ser una medida y de hecho se están pagando alrededor de entre 4.300 y 5.000 millones de pesos anuales por ese contrato mal hecho. De la misma manera, la contribución que hace Barrick Gold es una contribución pequeña para la cantidad de daños ecológicos y la explotación de un mineral que se ha convertido en estos últimos meses en, digamos, la reserva preferida para guardar el dinero. O sea, mientras la gente corre desesperada vendiendo acciones y vendiendo bonos, inmediatamente se cobija bajo la buena sombra del oro, porque el oro ha subido de precio notablemente. Las acciones de Barrick Gold eran a final del año pasado, alrededor de agosto, por ahí, septiembre, bajaron de 24 a 16 dólares. Y hoy están a 38 dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que recibe el gobierno de Barrick Gold? 300 millones de dólares al año. Ha causado daños tremendos digamos, en la zona donde opera, secando ríos, desviando ríos, etc. Y por eso no paga absolutamente nada. Sencillamente, ella solamente paga al gobierno dominicano 300 millones de dólares por otro contrato que hizo uno de los grandes asesores que cobran por Odebrecht y cobran por el gobierno y le cobran a los dos y a los tres. Y por esa razón estamos recibiendo esa cantidad irrisoria de recursos de parte de Barrick Gold. Ahora bien, ¿cuál es el otro asunto? Tú mencionas, por ejemplo, los alquileres que paga la gente. Eso se mencionó inicialmente. Pero fueron enunciaciones, no hay decisión al respecto. No se incluyó.
pero por ejemplo, se mencionaron... La canasta básica. No, se mencionó... No, la canasta básica no se mencionó. No fue tocada. No fue tocada. No fue tocada. No fue tocada, no. No fue tocada. La canasta básica, si se incluyera en el paquete, implicaría que tú estarías hablando de aproximadamente unos 24,000 pesos. Es decir, estaríamos hablando de casi 4 veces el salario mínimo de los dominicanos. Eso es medida por el Banco Central. De tal suerte que no se pensó en la población. O sea, no se pensó en la gente que está siendo verdaderamente afectada, sino se pensó en proteger a los negocios, en blindar las empresas, de tal manera que éstas pudieran sencillamente navegar la crisis de la pandemia sin mayores dificultades. Ahora bien, cuando pase todo esto, y cuando digo pase todo esto, lo que quiero significar es cuando ya dejen de haber infectados y que la tasa de infección comience a caer, entonces no es verdad que habrá una recuperación. Primero, el gobierno tendrá más deuda y por tanto tendrá que elevar el servicio. De hecho, las calificadoras de riesgo calificaron la deuda pública dominicana, le bajaron el rating, como se le dice, ¿no? Le bajaron el rating de tal manera que ahora, si antes eran BB, ahora es BB menos B. Significa que los bonos que tiene colocado la República Dominicana son considerados bonos basura. Y las tasas de interés de los bonos basura son sencillamente muy altas. De tal manera que estamos endeudados en dólares, estamos endeudados con una deuda que tiene una tasa de interés muy alta y hace que el pago del servicio de la deuda sea muy grande. Si a eso usted le une que el gobierno dedica una buena parte de su presupuesto a las supuestas ayudas sociales, que son solidaridad, comer es primero, primera infancia, etcétera, etcétera, usted se da cuenta de que para inversión al gobierno le queda menos del 20% del presupuesto y efectivamente necesita seguir endeudándose para poder hacer las inversiones que son necesarias. Es decir, que la política fiscal, que uno le está tratando de buscar racionalidad y uno le está tratando de buscar racionalidad, no tiene racionalidad desde el punto de vista estrictamente económico. Lo que es fundamentalmente una política fiscal que busca, primero, satisfacer la clientela política y segundo, enriquecer, como había dicho antes, a los funcionarios públicos. Esos son los dos objetivos clave. Objetivos de desarrollo no hay. Fíjense que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo todavía no ha hecho una evaluación del cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esas metas debían revisarse cada año. Sin embargo, no se ha hecho la primera. Se hizo un intento y se dejó como estaba, de tal forma de dejar suelto el presupuesto. Y los proyectos de inversión son lo que se le ocurre al inversionista que está con el gobierno o se le ocurre a cualquier empresario hacer una asociación público-privada para sacar beneficio del gobierno, lanzándole al gobierno todos los riesgos de la actividad privada y ellos quedando libres de riesgo, como ha ocurrido hasta ahora. Por eso el sector privado dominicano tiene mucho interés de que las asociaciones público-privadas sean el canal fundamental a través del cual el gobierno lleve a cabo sus inversiones. Porque ahí, como los gobiernos que hemos tenido son gobiernos que no gobiernan, sino son un conjunto de sinvergüenzas, ahí ellos van a tener la oportunidad de hacer dinero. Entonces, políticamente eso significa una simbiosis entre los empresarios y el mal gobierno que hemos tenido durante todos estos años. Bueno, yo tenía varias preguntas, incluso con esa parte final donde usted terminó diciendo que hay una presión del sector empresarial hacia el gobierno, que la ha habido siempre en todos los gobiernos, pero yo no la voy a hacer la pregunta, la voy a dejar para otra ocasión, porque ya nos dicen que es tiempo de terminar el programa por la noche de hoy. Señora Apolinar, yo creo que interesante, dio muchas luces
sobre muchas cosas. Esta presión que tiene el Estado dominicano, fruto de un endeudamiento, no le permite hacer muchas cosas, navegar, no tiene esa libertad. Así es que tendrán que hacer, como dice Junior, cosas extraordinarias para hacer frente a esta crisis extraordinaria. Nada, despedirlo. Gracias por haber estado con nosotros, señora Apolinar. No, gracias por invitarme. Estoy siempre a la disposición de ustedes. Señores, como dice Junior, pues el espacio está abierto para otra ocasión. Ojalá lo podamos tener la próxima semana, porque la verdad quedaron muchas cosas inconclusas de conversar con el señor Apolinar Veloz, economista, catedrático universitario, y que en la noche de hoy pues nos dio cátedra de algunas sugerencias económicas que ojalá el gobierno la tome en cuenta. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Mañana nos volveremos a encontrar aquí en su espacio Cerrando la Noche. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa y Luis Soto. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.